un buen día a nuestros estudiantes de ingeniería. Al hacer esta clase, haremos unas pequeñas reflexiones sobre esta situación que está viviendo el país. Diríamos que lo que estoy haciendo en este momento es lo que se esperaría de una típica clase en línea. Si lo quiere ver así de forma muy objetiva, simplemente colocarme frente al computador, ¿sí? Y empezar a hacer un monólogo, un soliloquio, o sea, hablar yo solo, esperando que usted después revise este material, donde pues se hace una reflexión, es como que intento platicar un momento con usted sobre esta situación y algunas lecciones que podemos sacar de esto, porque veamos, no lo tomemos tan a la ligera. Entre las cosas interesantes de todo esto, como reflexión, veamos que al inicio del semestre nadie esperaba este fin de semestre como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Pues algunos con alguna expectativa de cursos, con otro tipo de expectativas, ¿sí? El hecho de llegar a la universidad física, ¿sí? Y ahora pues estamos en la universidad en línea. Piensen en eso. Esto nos lleva a una lección muy importante en cualquier proyecto de ingeniería, que es la flexibilidad. La flexibilidad de adaptarnos ante los cambios que se dan y a veces de forma brusca que no esperamos, ¿sí? Vea que usted, entre lo que ha tenido que hacer es aprovisionarse de un buen servicio de internet. No todos lo tienen. Esa es una cosa que en algún momento pues entiendo que se hizo una encuesta. Algunos de ustedes puede que tengan que salir de su casa, buscar un internet, servicio de internet cerca de su vivienda para ir a buscar sus clases. Otros pues no, otros pues tienen la gran ventaja de que tienen internet en casa, lo único es que a veces el problema de que no era el ancho de banda adecuado y posiblemente un mejor internet. Puede que alguno de ustedes haya renovado su contrato para un mejor servicio. Eso implica flexibilidad, flexibilidad para tomar el cambio de la mejor manera. No solo usted, nosotros los docentes también. Los que intentamos hacer docencia, pues puede que alguno de nosotros igual tuvo que mejorar su servicio de internet, ¿sí? Alguno que otro puede que nunca había dado clases en línea y ahora o lo hace o lo hace. Alguno no lo hizo. Eso también es cierto. Y le digo este comentario hasta cierto punto revisando a veces notas de prensa del día de ayer donde en nuestro centro de universitario había cierta queja de, digamos, de un grupo de estudiantes, no necesariamente de ingeniería, de otras carreras, que precisamente se quejaban de las clases estas en línea, que algunos docentes pues no están haciendo lo que se espera. Pues al menos que esté platicando con ustedes enfrente al monitor, pues al menos tratando de levantar el ánimo o qué sé yo, o comentando algunas cosas de clase, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces una lección muy importante que hay que tomar en serio es esto, el adaptarnos de la mejor manera ante los cambios. A veces tenemos el proyecto y resulta que hay un cambio a última hora, o cambio o cambio, ¿sí? Si no cambio implica que estoy fuera de mercado, por ejemplo, o estoy fuera de las consideraciones de lo que se va a hacer. Recuerdo hace unos años, tal vez hace unos 15 años o más, algunos de ustedes estaban bueno, ustedes no, algunos de sus compañeros. Resulta que estaban por terminar su carrera, algunos estaban, por ejemplo, en determinada institución realizando su ejercicio profesional supervisado, cuando vino una tormenta así como el Mitch, como Stan, por ejemplo, creo que fue el Stan. Y resulta que de la noche a la mañana la institución donde estaban realizando el ejercicio profesional cambió, porque las necesidades que iban a atender, lo que era prioridad en esa institución, cambia a raíz de la tormenta. O sea, en vez de los proyectos que se tenía pensados,
Ahora eso ya no importa, lo que importa ahora es atender a las poblaciones damnificadas por la tormenta. Y ahora hay que cambiar todos esos puntos de ejercicio profesional a atender esas nuevas necesidades que surgen en cosa de días. ¿Sí? Imaginemos esto se dio ahora. ¿Sí? Pensemos, como le decía al inicio de esta reflexión, eh, vamos a la universidad física, empezamos las clases de forma física en tiempo real y ahora no, ahora estamos en línea. Ahora, otras cosas que salen ahí, y como se dice vulgarmente, digamos aquí en Guatemala, pan para tu matate. O sea, tome una experiencia y guárdela y saque provecho de esto a futuro cuando se presente la situación. Vea que en todo esto, si habláramos un poquito, digamos, de alguna cuestión de teoría psicológica, y ahorita va a ver qué tiene que ver eso. Podemos hablar del famoso yo consciente y el yo inconsciente, por ejemplo, hablando hace 100 años de la propuesta de Sigmund Freud. No es que esté de acuerdo con eso, no. Pero lo que este personaje decía es que hay situaciones que están en el subconsciente del personaje o de cada persona y que por alguna razón en algún momento afloran y aparece otra persona que yo no conozco. Ahora a eso, si hiciéramos una interpolación lineal, como los modelos que estudiamos en ingeniería de forma lineal, podríamos decir hoy que también estaríamos ante el yo virtual. ¿Y eso qué quiere decir? Es lo que usted proyecta ante las redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si habláramos de esta cosa, un teléfono, ¿sí? Usted ahí maneja una imagen igual que su servidor, ¿sí? Usted transmite una idea acerca de sí y ese es el yo virtual. ¿Qué idea transmite? Esa es la cuestión, ¿verdad? Puede que algunos de nosotros exageremos algunas cosas que quieren que vean los demás acerca de lo que somos o de lo que no somos. Se dice vulgarmente que cada quien presume lo que no tiene. ¿Sí? Vea eso y eso es parte del yo virtual. ¿Qué mensaje envía usted por las redes sociales? No solo usted, también nosotros los docentes, ¿sí? Esto es en doble vía. Y vea que a la larga pues estamos haciendo esta reflexión a través de lo que se le llama vulgarmente el gran vidrio, ¿verdad? A través de la pantalla, ¿sí? A través de este vidrio del monitor que estoy indicando acá. Es mala educación señalar, ¿sí? Pero así no se me duerme en clase, disculpe usted, ¿sí? ¿Qué mensajes se están mandando? Igual, de lo que subimos y de lo que bajamos en la red social, de lo que proyectamos, a veces es a beneficio y a veces no es tan a beneficio, porque ahí está la imagen que los demás tienen de nosotros. Si usted no conociera a sus docentes de forma personal, si por ejemplo usted nunca me hubiera visto dando clases de forma directa, si usted nunca hubiera entrado a mis salones de clase, si de golpe usted hubiera visto mis videos o los videos de este servidor en línea, puede que usted tenga una imagen muy diferente de la que tiene de mí, ¿sí? Y no solo conmigo, igual con los demás compañeros de trabajo, ¿sí? Si usted lo hiciera, si usted a futuro pues va a hacer docencia de ingeniería o de repente usted ya es docente, igual. No sé qué imagen tengan sus alumnos respecto a esto. Y es que aquí una cuestión del yo virtual. ¿Qué tan coherente? Eso es lo difícil. Empezamos hablando hasta cierto punto haciendo un chiste, si se quiere ver, haciendo un comentario así jocoso o alegre. ¿Qué tan coherente es la imagen que yo tengo en línea con la imagen que yo tengo? Entonces, continuando con esto, la coherencia es importante, por favor. Sí, porque a veces puede que usted haya visto que algunos de nosotros somos una situación muy diferente en línea, ¿sí? Que en clase física. Y veámoslo de este punto de vista. Estamos acostumbrados a una universidad, si se quiere ver,
todavía desde la época de la Edad Media. Estamos haciendo mucha universidad, mucha escuela, pensado desde la Edad Media, ¿sí? Donde hay un punto de reunión para hacer las clases y toda esa situación. Claro, se ven los cursos en línea, algunos programas los tenía la universidad, por ejemplo, de San Carlos, programas de educación en línea, a distancia. Por ejemplo, así se manejaban algunas cuestiones de la maestría de estructuras, si no estoy mal. Pero ahora resulta que esto es de oficio. Ahora, vean qué cambios generó esto tan fuerte, digamos a nivel de universidad. Por ejemplo, de golpe se cortó la actividad de la huelga de Dolores. Nadie esperaba eso. Veamos por ahí la cuestión de los imprevistos, ¿sí? Puede que algunos hasta tenían su programa para actividades de huelga de Dolores. Adiós huelga de Dolores por esta situación, ¿sí? ¿Se esperaba esto? No. Las actividades de, digamos, de ir a las clases, de suspender las actividades académicas, que por la huelga, tampoco. No está ese espacio físico ahí. Si en algún momento yo quiero hacer una actividad de protesta porque no estoy de acuerdo con los exámenes de ubicación, si estoy viendo que hay una situación de que no quiero hacer esto o lo otro, o que no estoy de acuerdo con X o Y docente, lastimosamente ahorita hay una actividad, una situación, digamos, de cierto inconformismo en algún grupo con las clases en línea, puedo ir a tomar la universidad para protestar. ¿Que puedo hacerlo, pero ¿qué efecto tiene? Pensemos en eso, ¿sí? Veamos, por ejemplo, con los grupos de campesinos, si la gente, digamos, que está protestando por X o Y situación, puede ir a tomar carreteras hoy como medida de protesta, hasta eso se rompe, ¿sí? Hasta en eso hay cuestiones de imprevisto que hay que pensar. Vea esta lección que le estoy diciendo, estoy tratando de dar a entender, el hecho de saberse adaptar a los cambios, tomar esos cambios, adaptar lo nuevo, adoptarme, ¿sí? A lo que viene. Vea, estoy jugando ahí con estas palabras. Esa es una lección entonces muy valiosa. Sale por la universidad. Recuerda que una universidad, por ejemplo, como la San Carlos, creo que es un buen punto para revisar, para meditar. Pues no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero la Universidad, por ejemplo, de San Carlos, no sé si tiene dos bendiciones o dos maldiciones, perdón por decirlo así, porque hay una cédula real y hay una bula o un acuerdo papal. Hasta el Papa estuvo metido ahí en la autorización de esta universidad, ¿sí? Piensa en esa situación. ¿Y esto qué quiere decir? Que estaba muy alineada en inicio la Universidad de San Carlos con la Universidad Medieval, ¿sí? Ahora veamos un poquito de dónde viene esta idea de universidad. No sé si se ha puesto a pensar esto. Fíjese que la universidad como la conocemos aquí, diríamos en palabra, digamos, estándar, en pensamiento estándar, la universidad aquí en Occidente, ¿sí? La que heredamos nosotros los países de la que fuimos colonizados por Europa. Veamos que esta universidad estamos hablando del siglo XI, ¿sí? Hace más o menos 900 años. ¿De dónde nace esta idea? Y mire una cosa. Fíjense que en el siglo XI, por ejemplo, en la Iglesia Católica, empieza, por ejemplo, la construcción, digamos, de templos de infraestructura física grande. Empieza la carrera por ver quién hace la mejor infraestructura física, quién por medio de la construcción hace el discurso más impresionante en piedra, ¿sí? Por ejemplo, catedrales como la de Notre Dame, que hace un par de años, pues un incendio, o el año pasado, no recuerdo bien, catedral como la de Colonia en Alemania, ¿sí? El gótico está a las puertas, ¿sí? Cada vez voy más alto para impresionar más al feligrés, ¿sí? Y dar un discurso de piedra cada vez más contundente.
¿Qué tiene que ver esto con la idea de universidad que estoy manejando? Vea esto. Vea que para variar la iglesia como buen empresario, se da cuenta que hay gente que puede pagar y que tiene los medios, perdón que lo diga así de forma tan directa, para estudiar lo que se supone que crea la iglesia, para estudiar, digamos, el dogma, ¿sí? Para esa gente empieza un espacio aparte para el que puede estudiar. Y ahí empieza la universidad, ¿sí? Ahora, ¿qué se estudiaba en esa época? Ahí estaba, por ejemplo, el clásico quadrivium, que eran del primer año sus 4 primeras clases. En el quadrivium usted estudiaba geometría, aritmética, astronomía, ¿sí? Vamos a ver cuál era la idea de esto. Quadrivium, me falta ahorita un curso más, vamos a ver otra vez. Hablamos ahí de geometría, aritmética, ¿sí? Astronomía y bueno, también en esto se practicaba la retórica o el arte de hacer discurso, ¿sí? Sin olvidar que digamos los principios de teología, por supuesto, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, astronomía? ¿Por qué ir a estudiar astronomía? Bueno, también se estudiaba música. Fíjese esto. La imagen, digamos, del universitario y esa cuestión de música del quadrivium lo vemos, por ejemplo, todavía hoy un viejo reflejo allá, un poquito difuso, difuminado, la música y el estudiante y la estudiantina, el grupo de música, ¿sí? ¿Por qué estudiar música en el quadrivium, ¿sí? Vea que el hecho de estudiar música, astronomía, geometría y aritmética tenía mucha razón al contexto. La gente que llegaba a estudiar que podía pagar tenía negocios particulares, su familia posiblemente era comerciante, algún tipo de negocios ahí, entonces había que estudiar aritmética. ¿Para qué? Para saber hacer cuentas de sus negocios. Tiene una razón, un porqué. Voy a estudiar aritmética. Se estudiaba geometría, ¿por qué? Por medición de terrenos, medición de propiedades. Muchos de ellos terratenientes, bueno, ¿cuánto tengo de tierra disponible? ¿Cuánto tengo que cobrar de impuesto a quien le estoy dando mi tierra en arrendamiento? El caso del señor feudal, ¿sí? Entonces ahí tiene lógica estudiar geometría. Hoy día usted la estudia en matemática. Y precisamente en el caso de los estudiantes de ingeniería civil, precisamente para medición de terreno. Mire, eso no ha cambiado, ¿sí? ¿Qué otra situación habíamos dicho allí? ¿Y por qué astronomía? Eso sí está un poco raro, ¿verdad? Un poco extraño. Fíjese que todavía no había imprenta, todavía no había calendario impreso. Se estudiaba astronomía por cuestión de fecha, ¿sí? Por cuestión de tiempo relacionado con los astros, para poder dar fecha, datación, datos de documentos legales. Por eso se estudiaba astronomía. Y música. ¿Qué tiene que ver la música ahí? Simple y sencillamente el arte de la música para convivencia. ¿Sí? Convivencia. Fíjese que, por ejemplo, entre una de las universidades más viejas del mundo, la Universidad de Salamanca, ahí entre los años 1200 y 1300, imagine usted, ya hace casi 800 años, y de ese ambiente universitario, elitista, solo para los que pueden pagar, ¿sí? Dos palabras ahí, que todavía más o menos utilizamos en el idioma español del día de hoy. Para algunos puede que sean arcaicismos o palabras viejas. La palabra, digamos, de gorrón y la palabra de ramera. Gorrón, este es un gorrón, este es un haragán, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene esa idea de la palabra gorrón?
Póngase a pensar en ese clima, digamos, de esa parte de Europa, cerca de invierno, mucho frío. Yo voy a estudiar, voy a ese edificio viejo de piedra, alto, ese edificio frío, como entrar, por ejemplo, a alguna casa de aquí, digamos, de Quetzaltenango, del centro histórico de piedra, ¿sí? Ese clima frío adentro, ese ambiente frío adentro del salón, ¿sí? Ay, voy a recibir clase y qué frío ahí. ¿Saben qué? Bueno, si yo tengo los medios, pues le voy a dar un poquito de dinero, unas monedas, ¿sí? A alguien que las quiera, pues, y que se vaya a sentar a mi banco antes de que yo llegue ahí, para que el banco no esté frío, para que otro me vaya a calentar el banco, ¿verdad? Cuando yo llegue, pues él se va y me deja el banco caliente, ¿verdad? Ese es el gorrón. Simplemente no está haciendo nada, solo se va a sentar a, digamos, al banco de clase para que el otro no sienta frío. No había aire acondicionado, no había, digamos, calefacción, ¿sí? No había eso. De ahí la palabra gorrón, sí. Viene, por ejemplo, de esa situación de las clases en invierno. Bueno, la época de verano, pues muy bien, la época del juglar, de la estudiantina, estamos con nuestros instrumentos de cuerda, un poco de percusión, nuestros instrumentos de viento, estamos haciendo convivencias y un poco, digamos, el ambiente de huelga, si se quiere ver, hasta ahí vemos, digamos, la clase de música del quadrivium que hablábamos al inicio con la cuestión de la huelga. Bueno, y por ejemplo en la Universidad de Salamanca, bueno, ahí pasa, por ejemplo, el río Tajo, el río Guadalquivir. Bueno, vamos a atravesar el río, nos vamos a esta isla que está dentro del río donde nadie nos moleste para tener nuestra celebración, ¿sí? Pero como diría alguno ahí vulgarmente, bueno, ¿y por qué no además de llevar vino y nuestros instrumentos, por qué no llevamos patojas, verdad? Perdón, disculpen las compañeras, ¿sí? ¿Por dónde va el discurso? ¿Por qué no llevamos patojas para terminar, digamos, la actividad? Bueno, pero con tal de que estas chicas no tengan, digamos, una mala reputación o una mala imagen en la sociedad, ¿qué hago? Bueno, que algunas de ellas se van, sí, pero para que no, como se dice vulgarmente, para que no se vea, para que no sea muy evidente, cuando yo las lleve en la lancha, en el barco a la isla, las voy a tapar con ramas de árbol para que no se vea qué va ahí o quiénes van ahí. De ahí nace la expresión de ramera, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, por cuestión de prestar sus servicios profesionales, yo voy o se va abajo de unas ramas de árbol para que no me vean, ¿sí? Claro, el problema es que eso se vuelve un secreto a voces, ¿sí? Entonces, piense que esas palabras van saliendo de ese ambiente, de esa universidad que hemos heredado, ¿sí? Y vea otra cosa, ahí nace un poco, digamos, la idea, digamos, regresemos al contexto de la iglesia y su actividad, digamos, de evangelización y socialización. En ese contexto, pues está, por ejemplo, el discurso que trata de adoctrinar a todos, ¿sí? Y donde es el punto de convergencia físico es ese gran templo de piedra que se le llama catedral. La gran catedral, ¿sí? Es el punto de convergencia, el punto inicial, ¿sí? Convivencia social de la población de esa ciudad y sus alrededores, y de sus tierras ejidales, de sus ejidos, ¿sí? De la tierra comunal que está alrededor, palabra que también heredamos de la colonia, ¿sí? Pero de ahí hay una educación que no es para todos, catedral, y la educación y el discurso que es para todo el mundo. Algunos dirán discurso de dominación, por supuesto, ¿sí? Pero sale un discurso que no es para todos, que es el discurso de la universidad, que se va, por ejemplo, a lo que es música, astronomía, geometría y aritmética. Eso se le llama la cátedra. Catedral,
lo grandote, y cátedra, el grupo selecto, el que puede pagar. Por eso, veamos, estamos hablando de la cátedra, el catedrático, el que va a trabajar la cátedra en ese ambiente de exclusividad. Vea cómo eso llega a una universidad pública como la San Carlos. Incluso cátedra se le llama a esa tarima un poco molesta que está en el salón de clase donde el docente se sube para que todos vean y oigan la disertación. Ahora lo estamos haciendo en línea, ¿sí? Una cátedra virtual. Todavía creo que tiene validez y vigencia ese tipo de terminología. Estamos haciendo una mezcolanza de uso de palabras en el idioma, póngase a pensar en eso. Y vea una cosa, fíjese que por ejemplo, no dejamos de seguir todavía en muchas de nuestras cosas, a pesar de que hoy día, digamos, la universidad dice ser laica, no dejamos de tener vestigios confesionales. Por ejemplo, otra vez aquí tengo este libro a mano, como esto. Fíjense que este 31819 que vemos aquí en físico, bueno, cortesía del Instituto de Cemento y Concreto de Guatemala, no deja de ser un remedo, no deja de ser, por ejemplo, una imitación, por ejemplo, de la propuesta de Tomás de Aquino, para algunos Santo Tomás de Aquino, perdón. ¿Por qué? Tomás de Aquino es conocido, por ejemplo, por su Suma de Teología, siglo XIV, siglo XV, ¿sí? Suma de Teología, no hubo una sola Suma Teológica. Suma Teológica o Suma Theologicae, diríamos en latín, no era más que la compilación de escritos sobre el pensamiento, digamos, eclesiástico y de derecho canónico de la Iglesia. Bueno, ¿por qué le estoy hablando estas palabrotas tan feas y tan raras ahorita en esta disertación de clase? Ya hasta me sentí incómodo, por una sencilla razón. Porque esa suma de teología, por ejemplo, una de las más famosas, la de Tomás de Aquino, de él heredamos lo que vemos aquí. ¿Qué tiene que ver Tomás de Aquino? ¿Acaso era miembro del ACI? No, no. Resulta que Tomás de Aquino en su Suma de Teología nos dejó el método, un poco Descartes. Puede que usted en clase, si tuvo el tiempo, pues compartimos en algunas clases de ustedes el discurso del método de Renato Descartes. Hicimos una breve introducción ahí, hablando de filosofía de la ciencia como lo hacemos todavía en la universidad, buena parte. Claro, hay paradigmas ahorita de cambio, por ejemplo, la cuestión de transdisciplinariedad e interdisciplinariedad y toda esa cuestión de complejidad, que no es más que unir contexto y otras ciencias al hacer de ingeniería y estar consciente de eso, donde pensar que yo en algún momento tengo mi trivialidad, que es mi especialización, pero estoy en un contexto que a la larga no conozco del todo y no poseo una verdad absoluta. Bueno, ¿qué tiene que ver Tomás de Aquino con el código 31819? El método, ese es el factor común. Tanto en este libro como en la Suma de Teología vemos el método de presentación de documentos. Fíjese que, por ejemplo, ¿qué heredamos de Tomás de Aquino? No fue una cosa que él inventara el agua azucarada, pero lo que es brillante es la forma en que lo hace. No se inventa el agua azucarada porque Tomás de Aquino no dice nada nuevo. Lo que es valioso de Tomás de Aquino es la forma en que presenta la información. Mire, en esa situación de retórica, que no es más que tener un problema, y este problema lo estoy analizando desde distintos puntos de vista hasta agotar el argumento, algo que a veces insisto ahí sí en los exámenes, qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo va a ser el cálculo, le insistí mucho en el semestre, disculpen las evaluaciones, hizo su hojita de cálculo, cómo hago esa hoja de cálculo, qué tengo que tomar en cuenta con esa hojita de cálculo, por dónde empiezo la hojita de cálculo, qué estaba pensando usted cuando hizo esa hoja de cálculo. Al menos cuéntenos qué está haciendo para que entonces pues tengamos una mejor comunicación
con esa hoja, no que de golpe estoy viendo números. Números sí, pero ¿para qué? ¿Cómo hice esos cálculos? ¿Para qué hago esos cálculos? ¿A dónde quiero llegar con esos cálculos? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Si usted no está claro en su pensamiento, por favor, nadie más va a encontrar una coherencia en su hoja de cálculo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Digamos otra lección ahí, puede que usted en su momento, pues a lo mejor tengo en mi clase o en esta clase está alguien que va a ser a un futuro cercano un buen programador y puede que sea a futuro un buen vendedor de software de ingeniería, no lo sé, porque resulta que sus hojas de cálculo son muy buenas, todo el mundo las entiende, todo el mundo quiere esas hojas de cálculo, ¿sí? Se vale, por supuesto se vale, entonces, no sé, pero resulta que entonces Tomás de Aquino lo que hace es lo siguiente. En esa disertación de retórica de esa universidad medieval, lo interesante es esto. Él recopila información y dice, muy bien, el punto central de la disertación, el punto central de la discusión es este. Identificamos el problema, ¿sí? Inciso 1. Inciso 2, muy bien, aspectos a favor. ¿Qué considero que está a favor? ¿Sí? Inciso tercero, ¿qué está en contra? Veamos, hay un dualismo griego de bien y mal. Y cuarto inciso, conclusión y qué tenemos que decir en la postura de la iglesia. Mire qué interesante, metodología. Muy bien, primer punto, presentación del problema, definición del problema. ¿Sí? Segundo punto, puntos a favor, puntos en contra, conclusión y postura. ¿Qué tiene que ver eso en la ingeniería? Muy bien, identificamos un problema. ¿Qué cosas vemos a favor de ese problema? Digamos, ¿qué modelos matemáticos, por ejemplo, podemos utilizar? Aspectos en contra. ¿Qué debilidades, qué falencias tiene el método matemático que estoy aplicando para analizar esta situación? ¿Hasta dónde me da la matemática? ¿Sí? ¿O en qué condiciones no es válido el modelo matemático? ¿Sí? Para el último punto, el número 4, conclusión respecto al problema. Analizamos este problema de ingeniería desde esta perspectiva por esta y esta y esta razón, ¿sí? Y veamos que más o menos esto es lo que tenemos acá, ¿sí? Fíjese que al inicio pues hay una nota explicativa, nos delimita un poquito, digamos, el ámbito de trabajo, ¿sí? Y aquí va la exposición, digamos, de la definición del problema y los comentarios, ¿sí? Para aspectos a favor, en contra y la conclusión. Dese cuenta que mucho, digamos, de la normativa técnica es más confesional de lo que usted piensa en la presentación de las ideas, ¿sí? No estoy diciendo que sea la única forma, no, y no estoy diciendo que sea la mejor, no. Diríamos que así como hacía Renato Descartes en ese capítulo 1 del discurso del método, proponga usted su método, ¿sí? Proponga usted la forma de ver las cosas. Y sale por esto, digamos, hablando un poco de esa reflexión sobre lo que es hacer universidad, sobre esas ideas que en algún momento manejamos en universidad y que en algún momento pues todavía las manejamos en línea, ¿sí? Y resulta que ahora en línea está de por medio ese famoso yo virtual. ¿Qué imagen proyecta usted, sí? ¿Hacia dónde quiere ir con esto? Y veamos una cosa, fíjense que, por ejemplo, sí, hay avance tecnológico, no hay duda, pero veámoslo así, todavía hacíamos una parodia o una burla, si quiere, una burla amable, en alguna clase con ustedes. Todavía el hombre como tal, como personaje, no ha dejado de superar la etapa mágica. Magia. ¿Qué tiene que ver eso con la educación que estamos haciendo ahora? No sé si se ha puesto a pensar en lo siguiente. Bueno, aquí tengo un pequeño adornito que voy a utilizar, un adorno de escritorio que voy a utilizar para esto. Tenemos, por ejemplo, la famosa imagen del brujo,
que está consultando, digamos, el futuro, o de la adivina que está consultando el futuro, ¿sí? Ante una bola de cristal, ¿sí? Una bola de cristal así como esto, por ejemplo. Bueno, esto es facetado. Y que está viendo el futuro en las imágenes de la bola de cristal. Bueno, una pregunta. ¿Y no estamos haciendo lo mismo, solo que en lugar de tener esto, lo que se tiene ahora no es un vídeo de pantalla plana? ¿Sí? En vez de estar viendo aquí las imágenes, las siluetas para tratar de adivinar, no estamos tratando de adivinar caracteres e información. ¿Sí? No sé si se ha puesto a pensar en eso. ¿Sí? Vea desde ese punto de vista que todavía no hemos roto, digamos, con mucho de nuestros albores, de nuestros inicios, por ejemplo, en hacer disertación, en hacer academia. ¿Sí? Entonces espero que esto le ayude a ir pensando, a ir reflexionando en esto. En algún momento pues está, por ejemplo, la ilusión, la posibilidad de que vamos a regresar el otro semestre a nuestra universidad física, pero seguro que no vamos a ser los mismos después de una experiencia como esta. Para algunos traumática, para otros no tanto, al menos su servidor con todo esto que tiene que decir, que lo tiene que trasladar a caracteres, escrito y videos de pantalla, pues sí, eso a veces implica un poquito más de tiempo de atención, más tiempo para hacer clase virtual. Pero, como le digo, marca un antes y un después. Puede que a futuro se nos olvide esto, no sé cómo sea la memoria colectiva, y que por alguna razón en algún momento, se acuerda de tal y tal cosa que pasó en esta situación y nos vamos a referir a esta situación de la actualidad. Puede que no, puede que el cambio sea tan profundo que aunque no lo querramos ver, va a replantear la universidad. La realidad virtual ya llegó para quedarse. Eso va a ir cambiando, eso va a ir evolucionando, eso va a seguir creciendo. Y aquí, o me subo a ese tren, o eso en algún momento me va a dejar tirado por ahí. ¿Sí? Y la cuestión es que esas revoluciones científicas, esas revoluciones tecnológicas cada vez se van haciendo más cortas en el tiempo. Y es ahí donde tengo que tener, digamos, ahí sí pensamiento complejo, tengo que tener abierta mi percepción, no solo mi visión, para tomar de la mejor forma los cambios que vienen. Y esa es la principal lección que nos deja, por ejemplo, lo del COVID-19. El hecho de tomar de la mejor forma y de la forma más rápida si yo quiero sobrevivir, el tomar el cambio a mi beneficio. Muy bien, yo dejaría por aquí la clase de hoy, sí, es una clase para que usted reflexione en su momento, no sabemos todavía, hay incertidumbre con la situación del próximo semestre. No sé si estemos empezando el segundo semestre en físico, o sea, yendo a la universidad, o por este medio. Y sale que ahí viene la segunda gran lección de la ingeniería, como en economía. Tengo que encarar, me guste o no, la incertidumbre. ¿Qué tal si lo que estoy diseñando no es así? O si es así, pues, pero bajo estas y estas condiciones, y ahí están los límites del diseño de la ingeniería, y eso tiene que estar claro. Es cierto, a veces no podemos ver todo, eso también es cierto, pero al menos decir que estoy pensando cuando estoy haciendo diseño, un poquito lo de sus exámenes. Y ahí va un poco la pertinencia, digamos, de hacer un poquito este tipo de discurso, si quiere para entretenerse, si quiere para dormirse, lo que usted quiera, eso sí, pero incertidumbre. Y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los mercados, la incertidumbre hacia dónde va el precio. Veamos ahora, por ejemplo, canasta básica, algunos productos están escasos, otros se han incrementado de precio, nada quiere el comerciante, en algún momento dicen, por ejemplo, las amas de casa, bueno, hay ciertas razones que uno no ve hasta que uno es empresario, hasta que uno se pone a comerciar con esos productos, ¿sí?
Entonces, el manejo de la información y la incertidumbre, ¿sí? El yo virtual en la informática. Bueno, le dejo entonces ahora con esta última clase, no sin dar un agradecimiento por su paciencia, por su longanimidad, o sea, su buena disposición, paciencia y soportar el recibir clase por este medio y hacer proyectos y tareas por este medio. No ha sido fácil, ¿sí? Y como le digo, no por eso no dejo de hacer este pequeño homenaje a usted que ha estado en su momento pues con la paciencia de estar viendo las clases no solo de este servidor suyo, sino de los demás que intentamos hacer docencia en las carreras de ingeniería. Muy bien, muchas gracias, le deseo un buen tiempo de exámenes. Estamos ya por terminar el semestre de una forma inesperada y muchas gracias y con permiso.